Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Convive Bien, el primer podcast especializado en edificios y condominios en el Perú. El día de hoy vamos a conversar sobre algunas acciones de cobranza que sabemos o no sabemos si están o no permitidas. Estamos hablando de las tres principales. Publicación de la lista de moroso en áreas comunes. Restricción o suspensión del servicio de agua y la restricción del uso del ascensor a los propietarios que adeudan. En este episodio vamos a poder conocer y dilucidar algunas dudas, preguntas sobre estas tres acciones que son frecuentes, son constantes, se utilizan por las empresas administradoras y por las juntas directivas. Entonces, vamos a conversar sobre cada una de ellas. Bien, primero vamos a conocer a qué se refiere cada una de estas medidas. La primera, publicación de la lista de morosos. Algunas juntas directivas, algunas empresas administradoras, lo que hacen es publicar un listado de los propietarios y sus montos adeudados en espacios de áreas comunes, ¿no? Es decir, a la vista de cualquier persona, de cualquier visitante, de cualquier persona o externo que ingrese al edificio o condominio. Esto está permitido, esto vulnera el derecho a la privacidad, vulnera el derecho a la buena imagen, a la honra de las personas. Pues bien, ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tipo de acciones de cobranzas y ha concluido que las juntas de propietarios tienen la autorización o tienen las facultades para publicar la lista de morosos en la medida que ésta sirva o su único fin sea para poder dar a conocer a los otros propietarios el estado actual de la cobranza o la recaudación. ¿Qué quiere decir esto? Que la lista de morosos se puede publicar en áreas comunes dentro de un edificio o condominio en la medida que no busque mancillar la honra de una persona, en la medida que no busque atentar contra el honor de una persona. Es decir, que si el fin de publicar esta lista de morosos es por un fin informativo, entonces no va a haber ningún problema legal en contra de la Junta de Propietarios. Entonces, ¿cómo cumplir con este fin o cómo demostrar que cumplo con este fin? Al publicar la lista de morosos es importante indicar en el encabezado que son listas por cobrar o son cuentas por cobrar y siempre determinar la fecha en la que se está haciendo el corte, porque yo puedo publicar las cuentas por cobrar al día de hoy, pero ya una persona puede pagar inmediatamente y esa lista quedaría pues desfasada. Entonces, para que no haya un conflicto en si la lista se publicó antes o después de que una persona pagó, entonces siempre colocarle la fecha en la cual se está realizando el corte. Por ejemplo, lista o cuentas por cobrar del edificio tal al 1 de diciembre del 2023, por ejemplo, ¿no? De esa manera vamos a saber, si una persona reclama y dice, yo ya pagué, pero el voucher es pues del 2 de diciembre, entonces vamos a saber que no hay ningún problema con la publicación o la inclusión de esa persona en las cuentas por cobrar, ¿ya? Es también importante saber que la lista de morosos sí puede llevar el nombre de la persona, pero lo que no puede hacer es buscar ridiculizarla o tratar de mancillar su honor, por ejemplo, poniendo su fotografía o poniendo algún mensaje ofensivo o de doble sentido, ¿no? O alguna frase o algún título o algún adjetivo a las personas que adeudan, que lo que busque es avergonzarlas, ¿no? Presionarlas socialmente para que paguen. Entonces, en la medida que yo publique cuentas por cobrar del edificio tal y relacione la lista de los deudores, lo que estoy haciendo es dando a conocer a la comunidad de los propietarios, es decir, a los otros propietarios de la Junta de Propietarios, que existen deudas, ¿no? Porque
porque como junta directiva, como administración, siempre tengo que rendir cuentas. Entonces, es importante hacerlo demostrando que busco simplemente informar. Claudio, ¿en qué espacio de áreas comunes lo puedo publicar? Siempre y cuando sea dentro del edificio, no hay problema. No puedo publicar la lista de morosos mirando hacia la calle, por ejemplo, porque pierde el sentido de informar a la junta de propietarios. ¿Por qué? Porque la vecina que pasa por la avenida, por la calle, no tiene ningún interés de saber si ese edificio tiene o no deudas. En cambio, el propietario que vive ahí y paga su cuota mensual puntual, sí tiene el legítimo derecho a saber si todos están al día. Por esa razón es que la lista de morosos se tiene que publicar dentro del edificio, porque si no pierde el sentido, repito, legal, que es informar a la junta de propietarios del estado actual de las deudas. Entonces, con un correcto encabezado, con una fecha de corte, sin ningún tipo de adjetivo, calificación, opinión por escrito sobre la deuda, ¿no? Sin ningún tipo de imagen que lo que busque es ridiculizarlo, ¿no? Eh, Nada de ello, entonces habré demostrado o estaré demostrando, mejor dicho, que mi fin es informar, simplemente. Entonces puedo colocar departamento 101, Claudio Relucea, deuda 1.500 soles, departamento 102, Juan Pérez, 250 soles. Entonces puedo hacerlo, no hay ningún problema. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, repito, en dos sentencias sobre este tema. Por tanto, la Junta de Propietarios y la administración obviamente no tiene ningún riesgo legal para que afrontar algún tipo de problema civil, penal, administrativo sobre este tema. Así que a tomarlo en cuenta. Ahora, el segundo punto también bastante consultado es sobre si podemos restringir el uso de los ascensores. El Tribunal Constitucional también ya se ha pronunciado. Hay una sentencia interesante que habla sobre la restricción del servicio de ascensor en un edificio en Lima, en el cual una persona demanda a la junta de propietarios porque le habían prohibido a él y a toda su familia utilizar el ascensor. Pero sus padres eran personas ancianas y necesitaban bajar del departamento, esto está ubicado en un séptimo piso si no me equivoco, necesitaban bajar para ir al médico, porque no podían hacerlo por las escaleras, porque sufrían una enfermedad que no podía agitarse. Entonces, el Tribunal Constitucional concluye que por criterios de salud o de edad, no se puede restringir el uso del ascensor a los propietarios morosos. Eso quiere decir que si el moroso tiene una edad avanzada o tiene un problema de salud que le impida usar las escaleras, entonces no puedo prohibirlo. En sentido contrario, si el moroso es una persona joven que puede utilizar las escaleras y no tiene ningún problema de salud que impida hacerlo, entonces se va a poder restringir el uso del ascensor. Así que a tomar en cuenta porque se cree que el ascensor no se puede restringir al 100%. Y ya el Tribunal Constitucional sí lo ha dicho, sí se puede, solo no que no tenga ningún problema de salud o tenga una edad avanzada que le impida utilizar las escaleras de emergencia. Ahora, el problema aquí no es tanto legal, aquí el problema es un poco más ya de cómo materializar esta prohibición, ¿no? Cómo controlar que el que sube el ascensor es un moroso o es una persona que está al día. Existen ascensores que permiten utilizar una llave, ¿no? O una clave para que se le dé solamente a los propietarios que pueden utilizarlo, en este caso a los propietarios que están al día. Pero eso ya implica una inversión,
¿no? Una acción, un desembolso por parte de la administración o la junta de propietarios. En la medida que su edificio pueda costearlo, en la medida que su edificio hoy lo tenga implementado, entonces ya recurrir al otro aspecto le va a ser más fácil. Pero los edificios que tienen pues 14, 20, 12, 6 ascensores, en todos tienen morosos y no tienen este sistema implementado, implementarlo quizá les resulte un poco oneroso. Entonces ahí tendrían ya que ellos evaluar, digamos, costo-beneficio, ¿no? Si realmente conviene invertir tanto en configurar el ascensor para recuperar tanto de morosidad. Pero ya saben ustedes que el Tribunal Constitucional sí se ha pronunciado sobre esta medida utilizada en juntas de propietarios. Y bueno, la tercera medida, y creo que es la más usada y creo que es la más consultada, es sobre si se puede restringir el servicio de agua en un departamento moroso. La mayoría de departamentos o de condominios en Lima, y digo Lima porque en otras partes del Perú sí está independizado el servicio de agua. Lima no lo tiene independizado. Sedapal tiene una política distinta, ¿no? A otras instituciones que se encargan de ver el agua. Por ejemplo, en Chiclayo, por ejemplo, en Piura, los edificios y condominios sí cuentan con medidores independientes, es decir, tienen su propio recibo de agua. Por tanto, la Junta de Propietarios no tiene mayor intervención ahí. Si pagan o no pagan, no es de incumbencia de la administración ni de la Junta de Propietarios. Pero ¿qué pasa en los condominios o edificios en los que el agua no está independizada y solamente se emite un recibo de agua? Por tanto, es un recibo, un macro medidor, ¿no? Que va a contabilizar el consumo no solamente de las áreas comunes, sino también de todos los departamentos o unidades exclusivas. Entonces tenemos medidores o recibos pues de 20.000, 25.000, 17.000, 10.000 soles, porque obviamente es la suma de todos los consumos. Entonces aquí sí la Junta de Propietarios y la administración tienen el trabajo de recaudar internamente y luego pagar de manera unificada el recibo. Pero aquí viene el problema, no todos pagan. Y este concepto suele estar incluido en la cuota de mantenimiento. Entonces, yo a pagar mi cuota de mantenimiento de, no sé, 200 soles, estoy pagando los 30, 20, 25 soles que me corresponde de mi consumo de agua, que normalmente o generalmente se calcula en base a los contómetros que existen en cada uno de los departamentos en la parte posterior, en la parte, perdón, de las áreas comunes, ¿no? Del ingreso del hall, donde están ubicados los departamentos, ahí existen los contómetros. Entonces, si cada departamento tiene una obligación de pagar para contribuir a juntar el 100% del recibo y un departamento no paga su cuota de mantenimiento, por tanto no paga el consumo de agua, lo más justo o lo que la razón me dice es, oye, si no pagas tu servicio de agua y porque no estás pagando tu cuota de mantenimiento, no tienes derecho o no deberías tener derecho a recibir el suministro de agua en tu departamento, porque no le estás pagando, porque no estás pagando tu cuota de mantenimiento. Entonces, la lógica, la razón, ¿no? Mi criterio de justicia me dice eso. Pero esto ya es un tema que se ha visto dilucidado en sedes judiciales, ¿no? De hecho, en sede penal también. El servicio de agua o el derecho de agua, o el derecho al agua, mejor dicho, de una persona es un derecho hoy constitucionalmente protegido. ¿Eso qué quiere decir? Que el acceder al agua es un derecho que está por encima de cualquier ley o cualquier acuerdo. Ya hemos hablado de esto, que existe en el Perú una jerarquía de las normas. Y la Constitución está por encima de todas ellas. O sea, está en la cúspide de esta pirámide. Por encima de las normas, las ordenanzas, los acuerdos entre privados, las leyes ordinarias y todo lo demás. Si el agua o el derecho a acceder al agua está reconocido en la Constitución, entonces es un derecho constitucionalmente protegido que está por encima de todo lo demás. Ese es el criterio por el cual una junta de propietarios o una empresa administradora no puede restringir de propia mano unilateralmente el acceso al agua a una persona, por más que ésta
sea morosa o por más que ésta no contribuya a, al pago de este medidor general o de este recibo general. Injusto o no, no me corresponde en este momento opinar. Lo que estoy comentándoles a ustedes es lo que legalmente existe, lo que legalmente corresponde al día de hoy. Entonces, ya judicialmente han habido algunos casos, de hecho, yo he visto varios casos de juntas de propietarios, presidentes de juntas de propietarios y empresas administradoras que han sido denunciadas por este tipo de acciones. Correcto. Claudio, ¿qué delitos operan aquí? ¿Qué delitos se ven, digamos, tipificados? ¿En qué delito incurre una junta de propietarios en realizar este tipo de acciones? Bueno, el delito que normalmente se denuncia aquí es el delito de usurpación, ¿no? En su modalidad de turbación de la posesión, es decir, hay una molestia, se está perturbando, se está incomodando a quien posee un bien inmueble. Entonces, el delito de usurpación no solamente es despojar a una persona de la posesión de un inmueble, sino también es perturbar esa posesión, molestarlo, ¿no? Incomodarlo. Y ya se ha demostrado que suspender o dejarlo, mejor dicho, sin agua a quien posee un inmueble es obviamente perturbar su posesión. Nadie puede habitar un inmueble si no tiene agua. Entonces, cortándole el agua, estoy de alguna manera tratando de despojarlo, porque si no tiene agua ahí, obviamente va a tener que dejarlo, porque nadie puede vivir sin agua. Por eso es que dejar sin agua a un departamento se considera una perturbación de la posesión. Y eso es un delito que se llama usurpación. Por eso es que he visto yo varios casos de presidentes de juntas directivas que han sido denunciadas, ¿no? No he visto la conclusión del caso, pero en la medida que no se hayan podido cubrir de manera legal o no tengan una buena defensa, seguramente es un fallo desfavorable en contra de estos representantes de las juntas directivas. Así que a tener cuidado. Cortar el agua no es una medida legal, no es una medida constitucional, no es una medida permitida para el cobro de las cuotas de mantenimiento, ni siquiera si esta cuota de mantenimiento incluye el consumo del agua. Claudio, ¿qué podemos hacer? Si la cuota del consumo del agua está incluida en la cuota de mantenimiento, entonces usted tiene todas las posibilidades legales de cobrar la cuota de mantenimiento, ¿no? Y de esto ya hemos hablado en un episodio anterior, la cobranza judicial. Entonces, si usted tiene habilitado un canal legal para cobrar correctamente la cuota de mantenimiento, no incurra en un medio o un camino ilegal para hacerlo, porque si no va o puede tener problemas legales de índole penal inclusive, ¿sí? Así que esta es una medida no permitida. Ahora siempre me repreguntan, en mi condominio, en mi edificio, no suspendemos el servicio de agua, solo restringimos la presión. O sea, no le corto el 100% el agua, le dejo un pequeño hilito de agua. No se va a morir porque tiene agua. ¿Esto es lo mismo? ¿Esto realmente perturba también la posesión? Bajo mi criterio, sí. ¿Por qué? Porque si bien tiene agua, existe, digamos, hay una perturbación de la posesión, porque esa cantidad de agua es insuficiente para realizar de manera eficiente las labores diarias dentro de un hogar. Entonces, cortar al 100% o reducir la presión de agua es
considerado lo mismo, una perturbación de la posesión, es decir, un delito. Así que a tener cuidado. Ahora, he recibido consultas también sobre si presentar esto de otra forma hace que de alguna manera se evite un problema legal. Hace poco recibí una consulta de una empresa administradora que informaba a los morosos no a que se les iba a cortar el agua, sino a que se les iba a suspender el servicio común de bombeo de agua. O sea, presentado de otro modo, pero el fin es el mismo: cortar el agua, dejarlo sin suministro de agua. Si le cortas directamente de la llave que abastece el departamento o si apagas la bomba, es lo mismo. El agua no llega y la afectación es la misma. Entonces, aquí se había presentado la suspensión de otra forma. Se había presentado la medida no como corte de agua, sino como corte del servicio del bombeo. O sea, lo que te estoy cortando es el servicio de las bombas de agua. Y las bombas de agua son un bien común y como tú no pagas en su mantenimiento, entonces no tienes el derecho a beneficiarte de las bombas de agua. Pero la consecuencia, ¿cuál es? Un departamento sin agua. Entonces, la conducta es la misma. Estoy perturbando la posesión. ¿Por qué? Porque si apago las bombas, si lo corto directamente, si rompo la tubería, es lo mismo. Estoy dejándole sin agua a un departamento. Por tanto, se configura igual la misma acción. Así que tengan ustedes mucho cuidado con cómo presentar las medidas, porque no crean que tratando un poco de no sé, ocultarlas, utilizar eufemismos, utilizar otras formas de comunicarlas, vamos a finalmente a ocultar el fin. Si el fin es el mismo, entonces la consecuencia será la misma. Así que mucho cuidado con este tipo de medidas, ¿no? Que se utilizan mucho, son muy frecuentes en edificios y condominios, pero que yo particularmente no las recomiendo nunca, porque existen otras medidas que no van a poner en riesgo la Junta de Propietarios. Mi trabajo, mi labor es reducir los riesgos en los cuales las personas que me consultan pueden incurrir, algún riesgo legal, penal inclusive, ¿no? Nadie quiere verse involucrado en un problema con la fiscalía, tener que ir a citaciones, tener que, en la medida que salga esto desfavorable, tener un fallo, así no sea de prisión efectiva, tener un fallo penal en contra, pues ya perjudica mucho la imagen, sobre todo a las personas pues que son profesionales o que han tenido una vida pues judicial impecable, ¿no? Así que yo les recomiendo no recurrir a estas prácticas y recurrir a las medidas válidas de cobranza administrativas, ojo, sin hablar de las medidas judiciales que quizá para algunos puede ser un poco más complicados, pero existen medidas administrativas que son permitidas y que son igualmente efectivas y de las cuales seguramente conversaremos en un próximo episodio. Si le interesó, si le gustó este episodio, compártalo con sus vecinos, con sus amigos, con sus colegas. Yo voy a estar compartiendo las sentencias del Tribunal Constitucional a las personas que me escriban al WhatsApp, ¿sí? Si usted me escribe al WhatsApp, yo voy a poder compartirle por ahí las sentencias del Tribunal Constitucional. Ahí estoy compartiendo mi número, es el 97999-5257. Me escribe un WhatsApp, me dice que vio el podcast y que desea acceder a las sentencias del Tribunal Constitucional y yo se las puedo compartir con mucho gusto, ¿sí? No se olvide también de suscribirse a nuestro canal de YouTube, compartir este video, darle like también a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Convive Ley. Y repito, comparta esto con su vecino para que no caigan en este error. Si usted es una junta directiva, no caiga en este error. Si es una empresa administradora, peor aún, no caiga en este error porque las empresas administradoras siempre son las más directamente afectadas, ¿no? Así que
Mucho cuidado con ello, ya estaremos conversando sobre las medidas permitidas y sobre todo las medidas permitidas para las empresas administradoras en un siguiente episodio. Que tengan muy buen día y hasta luego, nos veremos.